Hermanos, estamos dando inicio a esta novena de San Juan Bosco y yo quisiera invitarlos para que en la medida de lo posible a los presentes puedan acudir los 9 días y pedirle a San Juan Bosco alguna gracia especial para que vengamos con mucha devoción, con mucha disponibilidad y veremos los milagros de este santo. Y también a las personas que nos escuchan por la radio, que no pueden salir de su casa, pues desde su casa, de sus hogares, que le pidan mucho a Don Bosco por las necesidades más importantes que acusan en este momento. A mí siempre me ha emocionado una frase de un libro, precisamente de un autor que es un pastor protestante, Walter Nigg. Tiene un libro muy hermoso y muy sencillo sobre Don Bosco. Se titula el libro Don Bosco, el santo de ayer, el santo de hoy. Como para querernos indicar que estos santos, o que los santos en general, no pasan de moda. A pesar que el mundo vaya acelerado y la tecnología vaya a la vanguardia, los santos seguirán siempre siendo un modelo de vida para cada uno de nosotros. Y hoy estamos dando inicio precisamente a esta novena al San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud. Alguno dirá, pero es el de los jóvenes y yo tal vez ya soy mayor de edad, pero siempre tenemos que pedirle a Don Bosco. Creo que en nuestros hogares están los hijos, están los nietos, por los cuales le queremos pedir a Don Bosco que los guíe y los conduzca por el camino del bien. Buenos cristianos y honrados ciudadanos, el lema de Don Bosco. Hay otra frase que también es importante: los santos no nacen santos, sino que se hacen a lo largo de la vida y por circunstancias muchas externas, a veces del tiempo de la época en la que nacen y de la familia, se van gestando estos grandes hombres. Y uno de ellos, sin caer en un triunfalismo, es Don Bosco, del cual hoy quisiera dedicarle un pequeño espacio en esta homilía. El espíritu de un hombre se forja con la vida, definitivamente. Juan Bosco no ha sido la excepción a esta ley común. Su existencia transcurrió en la Italia del siglo XIX. Es decir, que para nosotros Don Bosco es un santo relativamente nuevo. Habría que mencionar algunos hechos evidentes: los pontificados de los papas Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y sobre todo San Pío IX y León XIII, en los cuales Don Bosco vivió. Vivió primeramente en un pequeño reino sardo, luego que desde 1861 en el reino de Italia, en el resurgimiento y en la unificación de la península extensa de la monarquía pontificia. Durante su vida, el siglo pasó de un cierto galicanismo a un cierto jansenismo. A Don Bosco le tocó que vivir y estudiar la doctrina y la teología rígida de su época, pero no por eso es un santo muy humanista, y lo podemos apreciar concretamente en ese acercamiento total a los jóvenes. Recuerdo una anécdota de Don Bosco. Camino a la iglesia, o después que terminó la Eucaristía, se encuentra con 2 sacerdotes por el camino, y el niño los saluda, mas los sacerdotes no contestan a su saludo, y él dice: si algún día yo llego a ser sacerdote, no seré como estos sacerdotes. Creo que ya en Don Bosco estaba la chispa del humanismo también. Era un hombre de acción, enfrentado a tendencias diversas. Unas veces se sometió a ellas, otras reaccionó. También debemos de recordar que Don Bosco nace precisamente el 16 de agosto de 1815. Alguno podría decir, ¿y esa fecha? Pues hasta hace algunos días
Para aquellos que se ubican dentro de la historia, había sucedido aquella gran batalla en Waterloo, donde Napoleón había perdido la guerra. Habían pasado algunos meses y esa precisamente va a ser como el contexto político en el que le toca que vivir a Juanito Bosco y a su familia. Todos sabemos que la posguerra conlleva pobreza y don Bosco le tocó que vivir precisamente esa pobreza. Lo dice él mismo en el libro de las memorias biográficas. Nací el día consagrado a la Asunción de María del año 1815 en Murialdo, aldea de Castelnuovo de Asti. En realidad, dicen los historiadores, según el acta de bautismo del niño, fechada el 17. El humilde acontecimiento tuvo lugar el 16 de agosto. Por otra parte, no interesa demasiado el día exacto, pero hay un dato cierto. Juan Bosco nació en un caserío de campesinos, a unos 30 kilómetros de Turín, entonces capital del reino de Cerdeña. Algunas semanas después de la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, cuando en Europa la política de restauración iniciada el año anterior se estaba endureciendo tras el breve despertar revolucionario de los 100 días. Pero las agitaciones políticas de la ciudad no le habían de afectar tan pronto. El espíritu del joven Bosco se modelará, en primer lugar, a través del mundo familiar y rural que lo rodea. Yo creo que este es el punto, estimados hermanos, que en este día el primer día de la novena de don Bosco, tendríamos que enfatizar la familia de don Bosco. Creo que cada uno de nosotros tenemos un legado, y ese legado es nuestra familia, y don Bosco no escapó a ese legado. Y los estudiosos de don Bosco afirman que gracias al haber tenido esta familia, se formó hazte robusto, le decía la Virgen, porque la misión que se le iba a encomendar a don Bosco de parte de Dios en aquel sueño muy hermoso de los 9 años sería una misión difícil. Hay muchas anécdotas sobre don Bosco. Lo creyeron loco por dedicarse a los jóvenes y hoy está en los altares como el padre maestro de la juventud. Es más de alguna vez se escapó de que lo llevaran al manicomio por lo que él realizaba en el famoso oratorio. Dios va escribiendo su historia de salvación muchas veces en los renglones torcidos de la historia de la humanidad. San Juan Bosco conoció apenas a su padre Francisco y vivió con su madre Margarita Auquiena. Vivía también con una abuela paterna, Margarita Zucca. Fue venerada y muy temida la abuelita de don Bosco. Un hermanastro, Antonio, nacido del primer matrimonio de Francisco, y un hermano mayor llamado José. Es fácil imaginar el trauma sufrido por el niño, luego por el adolescente privado de su padre. Don Bosco, aún ya mayor, ya entrado en años, recordaba de que para él fue traumática la muerte de su papá, como para cualquier hijo. Pero apenas solo tenía 2 añitos cuando don Bosco perdió a su papá. A los 60 años todavía recordaba el momento lúgubre en que su madre lo sacó de la habitación mortuoria. En el hogar de los Becchi, la autoridad fue asumida por 2 mujeres después de la muerte de su papá. Era la mamá de don Bosco y su abuela. Cuando muere la abuelita de don Bosco, la autoridad la asume mamá Margarita. Yo no sé si ustedes sabían, pero mamá Margarita va camino a la santidad también. No solo por ser la mamá de don Bosco, sino por lo que todo realizó esta humilde campesina. Lamentablemente, dentro de esta familia campesina, donde reinaba el clima cristiano, el clima religioso, se encontraba su hermanastro, que no quería mucho a don Bosco, aunque los historiadores dicen que no es que no lo quería mucho. Precisamente su hermano Antonio, que era el mayor, quería dedicarse a la familia, pero Margarita no se lo permitía. Y ya que don Bosco se quería superar, ellos eran campesinos, y don Bosco quería estudiar. De por sí don Bosco
comenzó a estudiar en la escuela primaria cuando ya estaba algo grandecito, como para querernos modelar que desde el inicio de la vida de Don Bosco comienza a sufrir, comienza el sacrificio. Y en uno de los artículos de nosotros, los hijos de Don Bosco, de la congregación salesiana, aparece una frase muy hermosa que Don Bosco decía: trabajo y templanza. Como ven, todo lo que le sucede a uno pequeño, todo el legado de la familia lo va formando y lo va constituyendo. Yo creo que sería hoy en día difícil que surgiera otro Don Bosco como el original, aunque todos estamos invitados a ser Don Boscos hoy en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Pero sería muy complicado porque no son las condiciones de la época en la que vivió Don Bosco. Cabe mencionar en este momento el papel de mamá Margarita en este primer día de la novena de Don Bosco, en su formación. Mamá Margarita era una campesina enérgica, delicada, laboriosa y rica de espíritu sobrenatural. Sus 3 hijos, el adoptivo y los otros 2, se dieron cuenta de que había que trabajar, es decir, Juan debía de custodiar los pavos y las vacas y muy pronto cavar la pequeña propiedad familiar. Hacia los 14 años, verosímilmente, entre 1828 y 1829, nuestro adolescente residió durante unos 18 meses en una granja, precisamente de la familia de los Moglia. Tanto Becky como en la Moglia se practicaba la religión. Recordemos de que para los salesianos, y más adelante, en otro día de la novena, veremos que el sistema preventivo está sustentado en 3 pilares fundamentales: el amor, la razón y sobre todo la religión, que él aprendió de la familia. Se practicaba la religión, la oración diaria, tenía sus ritmos y las funciones religiosas del domingo se frecuentaban escrupulosamente. Juan no se encerraba en casa, era un muchacho despierto, aunque poco locuaz. Le gustaba cazar con trampas, descubrir nidos, criar pájaros. A veces se caía de algún árbol donde se había encaramado temerariamente, y no faltaba a los espectáculos de los titiriteros en las ferias y en los mercados de la vecindad. Se sentía feliz desde pequeño entre los chicos del pueblo que lo respetaban. Su arte del mando les soscusyujaba. Todos se maravillaban de sus acrobacias, porque a mis 11 años hacía juegos de manos, daba el salto mortal, hacía la golondrina, caminaba con las manos, andaba, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. ¿Por qué recordamos esto en el primer día de la novena de Don Bosco? Para recordar que esto le va a servir para atraer a los jóvenes. Los jóvenes miraban en Juanito, a pesar que tenía la misma edad, ya un líder. Y esto va a ser la forma como él los va a traer a Dios. Porque antes de hacerles estos malabares, Juanito Bosco los ponía a rezar. Tenía una mente prodigiosa. Le repetía el sermón que había escuchado en aquella época. Y así él comenzaba ya a evangelizar. Era un pequeño apóstol, pero no me quiero alargar mucho. Podríamos hacer un breve resumen. Don Bosco nació en un ambiente rural y conservador, pero su sensatez natural, las necesidades de la vida y la evolución de la época le indujeron a adecuarse a su tiempo. Su afición a las obras literarias, a los juegos y a los espectáculos habría podido hacer de él un humanista, según la antigua tradición de su país. Sí, una espiritualidad fundada sobre la imitación de Cristo no hubiera moderado sus entusiasmos juveniles. Se cuenta de Don Bosco que una de las obras que prefirió leer siempre fue La imitación de Cristo, del Tomás de Kempis, que aún hoy en día se recomienda. Él era muy asiduo a este libro y eso le fue dando forma a su espiritualidad.
Fue formado por sacerdotes rigoristas, más o menos jansenistas. Luego se dejó atraer por las escuelas de los alfonsianos, de los ultramontanos, por las personalidades y las doctrinas de San Felipe Neri, de San Francisco de Sales, que en su momento hablaremos, de San Vicente de Paúl y de otros seguidores de las mismas tendencias, que fueron los que triunfaron en la Iglesia en los tiempos del primer Concilio Vaticano. Juan creyó en el valor redentor y santificador de su actividad apostólica y fundó congregaciones cuyos miembros, acercándose lo más posible a las asociaciones cristianas ordinarias, pronunciaban, sin embargo, los votos religiosos. Proponía un método de vida cristiana a los niños y adultos, a los laicos y religiosos, es decir, a todos los que podían alcanzar por medio de sus instituciones, sus conferencias y sus numerosas obras. La evolución de su pensamiento, evidente en algunos puntos, se realizó sin violencia. En su vida no se descubre ninguna crisis. Tradición y progreso, las dos corrientes de su tiempo, confluyeron en él y en cierta medida se armonizaron en su mente y en su enseñanza. Las fuentes donde bebía contribuyeron a hacer de Don Bosco un hombre del justo medio, donde se encuentran gentes equilibradas y realistas, con oportunidades inevitables y con cabeza vacía. Él definía claramente sus fines y con determinación lúdica trataba de realizarlos. Ese es el Don Bosco que a lo largo de esta novena iremos poco a poco conociendo algo de él.